Y claro, antes de abrir el libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Los que puedan acompañarme, vamos a arrodillarnos para pedirle al Señor que Él sea nuestro Maestro. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Qué bueno es estar juntos como hermanos. En torno a tu palabra, tú nos juntas, tú nos reúnes, nos fortaleces. Y a esto hemos venido, Señor, a escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Humildemente te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que Él nos redarguya, nos instruya, nos corrija, nos enseñe el camino de la verdad y nos fortalezca para ponerla por obra en nuestra vida. Bendice a cada familia aquí representada. Tú conoces las necesidades particulares de cada uno de los que estamos aquí. Hay necesidad en medio de tu pueblo, Señor. Vivimos en un mundo de pecado bajo el control del príncipe de este mundo, el maligno, y Él no desaprovecha oportunidad para infligirnos dolor, para infligirnos tristeza, porque Él quiere arruinar a Cristo y lo busca en la persona de aquellos que le seguimos. Te pedimos, Señor, que el bálsamo de tu Espíritu Santo pueda traer paz a nuestro corazón, que al escuchar tu palabra nos sintamos fortalecidos y seguros de que tú has de tener un pueblo fiel en esta tierra que no ha de cejar bajo ninguna circunstancia, que estaremos dispuestos, Señor, aún a ir a la misma muerte si fuera necesario, con tal de no traer oprobio y vergüenza a tu bendito nombre. Me encomiendo en tus manos, te pido que tú me uses en la presentación de tu palabra, que pueda trazar correctamente la palabra de verdad. Quédate en el transcurso de esta presentación y con cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Únenos con lazos de amor indisoluble, no solo a ti, sino también los unos con los otros, para que sepamos que somos parte de un pueblo, un gran pueblo, que en todas partes de la tierra espera tu venida y se prepara para los acontecimientos que ya se perfilan sobre nosotros. Gracias por la seguridad de que escuchas nuestra plegaria, porque tú prometiste que todo lo que te pidamos en el nombre de tu Hijo, tú nos lo darías. Padre Santo, en ese nombre que es sobre todo nombre, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. En las últimas escenas de la vida de Cristo en esta tierra, hay un episodio que quedó registrado para amonestar a todos los hijos de Dios hasta el tiempo del fin. Así la mensajera del Señor lo expresa. En San Lucas, en el capítulo 22. Y aquí son palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice en el versículo 31 en adelante. Y recuerden que nos toca meditar especialmente en los últimos momentos de la vida de Cristo, espaciarnos en ellos, dejar que cada escena capture nuestra mente. Debiéramos meditar todos los días de nuestra vida, a lo menos una hora, dice la mensajera del Señor, en las escenas finales de esa semana final de Cristo en esta tierra, porque contiene lecciones valiosísimas para nosotros como pueblo de Dios en este tiempo del fin. Dice San Lucas 22, versículo 31.
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Simón, en representación de los demás discípulos, siempre era el primero en responder, el primero en estar al frente, ¿verdad? Y Jesús le dice a él, y no solamente él, las palabras eran para todos, porque ya estaba escrito por el profeta Zacarías: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos se escandalizarán en mí en esta noche. Fueron palabras del Señor Jesús. Pedro, como siempre, muy apresurado en responder sin pensar, dice, versículo 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues. No cantará el gallo 3 veces. Sí, pero ahora sí. Gracias. Y me negarás, dirás que ni siquiera me conoces. Esta historia que pasó con el apóstol Pedro y se repitió en la vida de cada uno de los 12 apóstoles del Señor, o de los 11, porque uno de ellos fue el traidor, ¿verdad? Pero todos los demás dijeron: Señor, no te negaremos. Todos lo abandonaron, todos lo dejaron solo, todos, no solamente Pedro. Cuando vino la hora de prueba, no estaban listos para lo que venía. Y la mensajera del Señor nos dice en el libro Deseado de todas las gentes que esta experiencia es muy indicativa para nosotros en el tiempo del fin, cuando nos venga a nosotros la hora de prueba, porque nos va a venir individualmente. ¿Estaremos preparados para arrostrarla? ¿Estaremos listos? Ahora es fácil decir: Señor, voy a la cárcel contigo, aunque me echen en la cárcel, hasta la muerte estoy dispuesto a ir por ti. Pero a la hora de la hora, cuando llegó el momento, ni uno estuvo con el Señor. Todos lo abandonaron, todos lo negaron. Pedro hasta maldijo y usó palabrotas para demostrar que él jamás conocía a ese hombre, que nunca lo había visto en toda su vida. Y era el discípulo del Señor. Qué experiencia y qué lección para nosotros. También a nosotros nos llega la hora de prueba. Y puede ser que a alguno de ustedes les llegue antes de lo que ustedes se imaginan. Puede ser que muy pronto
seamos probados. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero dice el Señor Jesús, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez confirmado, una vez convertido, una vez vuelto, confirma también a tus hermanos. Va a ser nuestra tarea, después de confirmarnos nosotros en la fe, poder ayudar a confirmar a nuestros hermanos en la fe. Confirma a tus hermanos. El Señor sabe lo que hay en la naturaleza humana y por eso nos advierte. Por eso Él permitió que esta historia quedase registrada. Si hubieran sido los hombres que hubieran escogido qué poner en la Biblia, esta historia no hubiera aparecido. El más prominente de los discípulos, Pedro, hasta profiriendo improperios y palabrotas para demostrar que jamás había visto a ese hombre ni lo conocía, hasta juró que no lo conocía. Si los hombres hubieran escogido, ninguna historia de ningún prócer de la nación cuenta las partes feas del carácter o de las caídas de esos próceres. Solamente las virtudes. Pero esto se escribió porque por inspiración de Dios, Él permitió que esto quedara registrado para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y lo peor de todo es que hemos sido condicionados para esperar el zarandeo de afuera. O sea que el ataque va a venir de los enemigos de la fe, del dragón, de la bestia, del falso profeta. Sí, los católicos nos van a perseguir, el protestantismo apóstata nos va a perseguir, van a ser los enemigos. Lo que no estamos preparados es para darnos cuenta que el peligro más grande y más terrible viene de adentro, de nuestros propios hermanos. La mensajera del Señor dice en el capítulo El zarandeo, tenemos mucho más que temer de los enemigos internos que los externos. Y anoche comenzamos a vislumbrar un poquito el panorama de lo que Satanás está haciendo en el pueblo de Dios para confundir, para engañar, para hacer que se pierdan tantos como Él pueda, porque Él sabe que está condenado, pero no se va solo. Voy a arrastrar conmigo a todos los que yo pueda, porque es lo menos que puedo hacer para hacerle daño al Hijo de Dios, porque su odio es contra Cristo, pero lo manifiesta con aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y Satanás ha jurado y ha hecho reuniones con sus súbditos para planificar paso a paso la caída del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Escuchen, en el capítulo titulado Las trampas de Satanás, un capítulo que se los recomiendo que lo estudien con detalle, con oración,
pidiéndole al Señor que ilumine nuestra mente para entender claramente aquello que nos vamos a enfrentar. Está en el libro Testimonios para los Ministros. Y les digo una palabrita sobre ese libro. ¿Se acuerdan que ayer les conté la historia de cómo la mensajera del Señor fue desterrada, literalmente, fue desterrada a Australia para ponerla lejos, tan lejos como la pudieran poner, para que no interfiriera, porque ella había decidido ponerse de lado de los mensajeros que Dios había enviado en Minneapolis, Waggoner y Jones, y los dirigentes habían dicho que eso no venía de Dios y que eso estaba atacando al corazón mismo de la iglesia, que eso era una disidencia, una apostasía, y que los que seguían a estos hombres se iban a perder. Y prohibieron que se les abrieran los púlpitos, las iglesias adventistas, a estos dos mensajeros, a Waggoner y Jones, después del Congreso de Minneapolis. Pero Elena de White, después que ella se puso de parte de ellos, mandaron cartas por todas partes, tuvieron que alquilar lugares públicos donde ir, y finalmente, cuando vieron que la decisión de Elena de White era defender a estos hombres, dijeron: pobrecita, ya está vieja, ya no sabe lo que está haciendo. Tenemos que quitar esta influencia de aquí, porque la gente pues la respeta, porque es la profeta del Señor, y se la mandaron bien lejos, se deshicieron de ella. Pero no se quedó callada la mensajera del Señor. Se fue a Australia y comenzó a escribir, y a escribir, y a escribir. Y los mensajes más directos, más cortantes, más explícitos, dirigidos a la iglesia del Señor y especialmente a los líderes, a los dirigentes, los escribió en esos 10 años que estuvo en Australia. Luego eso se compiló y hoy se conoce como el libro Testimonios para los Ministros. Solo que la mayoría de los adventistas del séptimo día nunca han leído ese libro, simplemente porque por el título se figuran que, bueno, es para los pastores, testimonios para los ministros. Yo no soy pastor, no me debe interesar que lo lean los pastores. Y saben, esa es la radiografía completa de la apostasía, ese libro. Es la radiografía completa de lo que fue la apostasía en aquellos días y de lo que va a ser la apostasía final. Entonces hay que estudiar ese libro. Es un libro muy importante para este momento en la historia del pueblo adventista del séptimo día. Testimonios para los ministros. No se dejen confundir por el título. Son testimonios para todo el pueblo de Dios. En ese libro, Testimonios para los Ministros, hay un capítulo que les estoy recomendando y que es el capítulo titulado Las trampas de Satanás. Comienza en la página 480. Dice así: a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles, sus caudillos, en cuanto al plan de mayor éxito para derribar la fe del pueblo remanente. Él ve que las iglesias populares ya están arrulladas y adormecidas gracias a su poder engañador. Mediante una sofistería agradable y milagros engañosos, el diablo puede continuar teniéndolas bajo su control. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen trampas
especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Dice el gran engañador, y Elena de White le tocó presenciar esas reuniones que tenía el diablo en visión, que tenía el diablo con sus secuaces, con sus principales generales, planificando la destrucción tuya y la mía. A veces eran tan vívidas esas escenas que hasta ella cuenta en una oportunidad que cuando ella vio al diablo reunido y planificando, ella estaba dentro del cuarto donde él estaba y tenía miedo que la vean. Se puso en la pared, en el rincón, y decía, me van a ver. Y le tocó escuchar todo lo que estaban hablando. En esta oportunidad, ella escuchó cada una de las palabras que el diablo les dijo a sus secuaces en planificación y en orden, como órdenes para destruir la fe del pueblo remanente. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero sábado, revela también la ministración de Cristo en el santuario celestial y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Fíjense cómo el diablo sabe muy bien. Estos que predican el sábado también tienen el conocimiento de la obra que se está haciendo en el santuario celestial, la última obra para la redención del hombre. Si no los callamos, no solo van a enseñar el sábado, sino que van a enseñar lo que está pasando en el santuario celestial, que la gracia se está acabando y no vamos a poder entramparlos. Dice el diablo a sus secuaces, mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que termine la obra de Cristo en el santuario y aseguraremos no solo el mundo, sino también la iglesia. Oigan, el tío este es audaz, ¿eh? El tipo este no anda con juegos. Él sabe muy bien. Hay que mantener la gente ocupada sobre lo que es su mente ocupada para que no se den cuenta lo que está pasando en el santuario celestial. Y si logramos eso, no solo el mundo va a estar aquí en la bolsa, todas las demás iglesias ya las tengo aquí, dice el diablo, pero me faltan estos. Y si hacemos eso, nos aseguraremos no solo el mundo, sino también la iglesia. Y este tipo tiene la pretensión de que va a hacer caer a la iglesia. El sábado, sigue diciendo el diablo, el sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas, la piedra de toque en la controversia final.
Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación, el día que yo establecí. Hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por las iglesias. Pero ahora, la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para que los que proclamen el sábado apoyen el domingo. Que se unan para que apoyen el domingo. Debemos trabajar por medio de milagros, de maravillas, cegarles los ojos a la verdad e inducirles a dejar de lado la razón y el temor a Dios y a seguir las costumbres y las tradiciones. Yo influiré sobre los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras declaran que es la perfecta ley de libertad será presentado como un yugo de servidumbre. El pueblo acepta las explicaciones de las Escrituras que hacen sus pastores y no investiga directamente. Por lo tanto, actuando por medio de los ministros, controlando a los pastores, puedo controlar a la gente a mi voluntad, porque la gente va a hacer lo que le digan sus pastores. Todo esto está en el libro Testimonios para los Ministros, el capítulo titulado Las trampas de Satanás. Nuestra principal preocupación es silenciar a esa secta, guardadores del sábado. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes hombres y hombres mundialmente sabios de nuestro lado e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Entonces, el descanso que yo establecí, dice el diablo, será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas. Se les hará sufrir hambre y privación. Y una vez que logremos el poder, mostraremos lo que somos capaces de hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Indujimos en el pasado a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que rechazaron rendirse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza. ¿Cuál es el brazo derecho de la fuerza de Satanás? ¿Cuál? En el pasado indujimos a la iglesia romana a perseguir, a torturar y aún a llevar a la muerte a todos los que fueron considerados disidentes, herejes. Ahora estamos poniendo a las iglesias protestantes y al resto del mundo en armonía con el brazo derecho de nuestro poder. Protestantes con católicos. Y finalmente lograremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro descanso, entonces muchos
de los que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos se pasarán a nuestro lado. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, ¿cómo le llama el diablo a la ley dominical? ¿La medida qué? Extrema, las medidas extremas. Y eso va a ser lo último. El extremo es lo último. Debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar, para entrampar a los que honran el verdadero sábado. Podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad, la concupiscencia, el deseo morboso sexual y el orgullo. Se pensarán seguros porque de todos modos creen la verdad. Pero la complacencia del apetito y de las bajas pasiones, que confundirá el juicio y destruirá la discriminación de la mente, va a producir seguramente su caída. Escuchen, jóvenes, que la tiene bien planeada. Concupiscencia, mundanalidad. Id, dice el diablo, haced que los poseedores de tierras y de dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentad el mundo delante de los hombres en su luz más atractiva, para que depongan su tesoro aquí, para que fijen sus afectos en las cosas terrenales. Este es el tiempo de invertir. Debemos hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usar contra nosotros. Mantened el dinero en nuestras filas, que lo gasten con nosotros. Cuantos más medios obtengan, más perjudicarán nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Preocupad a los guardadores del sábado más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Que amen más el dinero y no la difusión de estos 3 mensajes que tienen que ser dados. Y si esto hacemos, no necesitamos temer su influencia. Porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Que no inviertan en la predicación del Evangelio. Interesante. Que cuando pasen el platillo, den de lo que les sobra. Pero cuando van a sus vacaciones, ahí sí vamos a gastar, porque hay que tener buenas vacaciones. Pero para predicar el Evangelio, no, todavía no es el momento. Cuando llegue el momento que yo venda mi propiedad, me vaya al campo, ahí sí voy a invertir en la obra de Dios para que se predique. Usando a los que tienen forma de piedad, pero no conocen su poder, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harán mucho daño. A los que tienen forma de piedad. Los amantes del placer más que amantes de Dios serán nuestros ayudadores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase y que son aptos e inteligentes servirán como cebo para atraer a otros a nuestros anzuelos. Muchos no temerán su influencia porque profesan la misma fe. Recuerden, hermanos, que el diablo tiene carnada todo a tu alrededor. ¿Y quiénes son? Los mismos que profesan tu propia fe.
pero que aman el mundo, los placeres, los ayudadores más eficaces. Son cebo para atraer a los demás. Así, al ver a estos que profesan su misma fe, los induciremos a sacar la conclusión de que los requerimientos de Cristo son menos estrictos que lo que una vez creían. Las normas no pueden ser las mismas, los tiempos han cambiado. No se puede ser tan estricto. ¿Qué queremos? ¿Volver a la Edad Media? Dice la gente. Y el diablo dice, induciremos a que saquen la conclusión de que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creían que eran. Que los tiempos han cambiado y que conformándose con el mundo podrían ejercer una mayor influencia sobre los mundanos. ¿Cómo vamos a atraer a los jóvenes si todo está tan aburrido en la iglesia? Pongámosle la música que le gusta a los jóvenes y después que los atraemos, los tenemos en la iglesia, poquito a poco les vamos enseñando que esa música no era tan buena al fin y al cabo. Qué estupidez, ¿no es cierto? Lo vas a atraer con esa música y después le vas a decir, no, esa música no es buena. Aunque eso ya ni importa. Ya después que entró la música a la iglesia, que es música de Satanás, ya no hay vuelta atrás, porque llega a ser la norma. No tendrán entonces ninguna fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho, estos van a ser los primeros en ridiculizar su celo anterior y su devoción. Hasta que sea dado el gran golpe decisivo, nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos deben ser incansables. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. Debemos infiltrarlos, especialmente en las grandes convocaciones, en los congresos. Nuestra causa sufrirá mucho y debemos ejercer gran vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y se impresionen con ella. Si tan solo podemos lograr que no escuchen, ya ganamos la mitad de la batalla. Que no escuchen, que no vayan a las reuniones. Tendré sobre el terreno como agentes míos a hombres con falsas doctrinas, mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas, infiltrados. Tendré también incrédulos presentes que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. ¿Cuáles son esos mensajes de amonestación? El espíritu de profecía. Si el pueblo lee y cree esas admoniciones del espíritu, podemos tener poca esperanza de vencerlo. Pero si podemos distraer la atención de los adventistas de esas advertencias que Dios les dio, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y a nuestra astucia, y por fin aseguraremos que todos ellos se pasen a nuestras filas. Dios no permitirá que sus palabras sean despreciadas impunemente. Si los adventistas recibieron esos mensajes y los desprecian impunemente, Dios no lo va a permitir. Si podemos mantener a las almas engañadas un tiempo más, la misericordia de Dios finalmente va a ser retirada y Él nos las entregará en nuestras manos
nos aseguraremos nuestra presa. Debemos causar distracción, división, confusión entre ese pueblo. Debemos destruir su ansiedad por sus propias almas. Que no se preocupen. Inducirlos a criticar, a juzgar, a acusar, a condenarse mutuamente y a albergar egoísmo y enemistad. Por estos pecados, Dios nos eliminó a nosotros de su presencia. Y todos los que sigan nuestro ejemplo van a sufrir la misma suerte. Asegurémonos que hagan lo mismo. Esto nos revela lo sutil que es el enemigo. Y cuando usted comienza a estudiar esto, detalle por detalle, se da cuenta que está mucho más avanzado este plan que lo que quisiéramos reconocer. Y el diablo ha tenido mucho éxito en la iglesia adventista. La apostasía omega está en su apogeo. Ayer nosotros estudiamos esta cita que decía: Satanás creará un estado de cosas en medio del pueblo remanente por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. Ahora, no dice que podría suceder esto. Es una profecía. El mensaje, la proclamación del mensaje del tercer ángel que nos ha hecho el pueblo que somos, ¿iba a ser qué? Detenida. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disminuirse. En el inglés dice muffle. Muffle es silenciar. Es de donde viene la palabra del muffle, del mofle del carro. Bueno, aquí no le dicen mofle, dicen silenciador, a lo que se le pone en el automóvil para que no se escuche el ruido. Dice la mensajera del Señor: no debe ponerse un silenciador al mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido, debe ser confirmado. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad, no en términos mesurados, suavecitos, sino con valentía y poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. El mensaje no ha sido dado en forma tan clara y distinta como debiera haberse proclamado. Llegó la hora de que lo proclamemos con todo poder. Pero el diablo se encargó de crear una situación para que se le ponga el silenciador. Miren qué interesante lo que dicen. ¿Se acuerdan que anoche terminamos con la visión de los 3 escalones de la plataforma, verdad? Y que debemos mantenernos firmes en la plataforma de la verdad presente. Dice así esta cita, manuscrito 33 de 1897. Expresiones de los que ya no predican el mensaje del tercer ángel. Dice la mensajera del Señor: el mensaje del tercer ángel, la verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, abarca un amplio campo de tesoros celestiales. No hay excusa alguna para aquel que diga:
Ya yo no quiero saber nada con estos 3 mensajes especiales. Yo solamente predicaré a Cristo. Miren lo que dicen. Ay, ¿para qué hablar de la Babilonia, de la ramera y de la bestia y la marca de la bestia y la imagen? Predica a Cristo. Y suena muy bonito. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad tal cual es en Jesús, a menos que presente las verdades que deben ser traídas ante el pueblo en el momento presente. Nadie puede decir que está predicando a Cristo si no predica los mensajes que Él dio para que se predicaran en esta hora, cuando desarrollos de tal magnitud están sucediendo en este mundo. Pero eso es lo que nos dicen todos, es que hay que predicar a Cristo. Bueno, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Nos revela a Cristo. Y si yo no predico el Apocalipsis, entonces ¿a cuál Cristo voy a predicar? Si el Apocalipsis es el mensaje que Él dio para que sea dado al pueblo en el tiempo del fin, y para que éste fuera proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo en alta voz. Pero no, hay que ponerle un silenciador y mejor predica a Cristo, pero no predique estos 3 mensajes distintivos. Por eso Dios nos llama a un reavivamiento y a una reforma. Por eso Dios nos llama a un cambio en nuestra iglesia. Y hay tantas citas que dice que va a surgir, que va a haber un gran reavivamiento entre el pueblo de Dios justo antes de que los juicios de Dios comiencen a caer en la tierra. Va a haber un gran movimiento de reavivamiento y de reforma entre el pueblo de Dios. Pero el diablo trata de impedir, eso es conflicto de los siglos. El diablo trata de impedir esa obra. Él no quiere que se produzca tal reavivamiento. Y la mensajera del Señor dice, será un reavivamiento de las antiguas verdades que nos han hecho adventistas del séptimo día. Ese es el reavivamiento. No traer nuevas ideas fantasiosas, sino volver a las sendas antiguas, a los caminos que Dios nos señaló desde el comienzo de este movimiento. Esa es la gran reforma y el reavivamiento. Una gran obra de reforma ha de realizarse para preparar a un pueblo que pueda subsistir en el gran día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer al pueblo remanente de Dios no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertaros de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. En él encontramos el triple mensaje proclamado por mensajeros celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para recoger la mies de la tierra. Así que el mensaje que tiene que ser proclamado es el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, para despertar al pueblo de su estupor, de su adormecimiento. Miren lo que la mensajera del Señor escribió. Está en Testimonios para la Iglesia.
ver. Los ministros del Señor deberían convertirse en estudiosos de la Biblia. ¿Son poderosas las verdades que presentan? Entonces deberían tratar de hacerlo con habilidad. Sus ideas deberían ser claras y definidas, y su actitud fervorosa. En caso contrario, debilitarán la verdad que presentan mediante la blanda presentación de la verdad. Sermoncitos light. Mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que ésta los sacuda a ellos primero, a sí mismo, nunca van a poder convertir a las almas. Aunque vivieran tanto tiempo como Noé, sus esfuerzos no darían ningún resultado de la manera como lo están haciendo. Su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente. Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimiento. Un discurso apático. ¿A quién va a sacudir? Nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Deben poner de manifiesto mediante sus modales, sus actos, sus palabras, mediante su predicación, la manera como predican, y por su oración ferviente, que creen que de verdad Cristo está a las mismas puertas. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba, no obstante lo cual son descuidados e insensatos. Y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones también dormidas. ¿Quién los va a despertar? Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 303 y 304. Ministros dormidos predicándole a congregaciones también dormidas. Díganme, ¿es esta la condición de nuestro pueblo remanente, sí o no? Pero el Señor va a despertar a su pueblo. El Señor va a despertar a su pueblo. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. El poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. El mensaje del tercer ángel irá adelante, no en susurro, no en voz mesurada, sino en alta voz. Testimonios, tomo 5, página 252. Vi que el mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Primeros Escritos, página 278. Así que sí va a haber un reavivamiento, y va a ser grande. ¿Creen ustedes que ya llegó ese momento para el reavivamiento? El diablo sabe cuándo se acerca el momento. Y escuchen esto, Conflicto de los Siglos 3:57. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. El enemigo
de las almas desea impedir este reavivamiento. Y antes de que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Si yo tuviera más tiempo, les hablaría de todo este proceso que llevó para traer el reavivamiento en la iglesia adventista con la falsa imitación. El movimiento en los Estados Unidos fue muy fuerte y todavía está regado en todas partes de las iglesias adventistas. Se llama el movimiento de celebración. El cambio en el estilo de culto. Con introducción de música y todo eso también estaba profetizado. Estaba profetizado todo esto. Miren, por ejemplo aquí en el capítulo Los engaños satánicos. Lean ese capítulo también, ya que estamos hablando de las trampas del enemigo y los engaños satánicos. En el libro Eventos de los Últimos Días, la mensajera del Señor trae un capítulo entero para alertarnos de las cosas que vienen. Es el capítulo número 11. Una de las cosas que menciona aquí, hay cantidad de amonestación aquí de lo que va a ser el engaño satánico para el pueblo adventista. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos, dice la mensajera del Señor. Página 160. Página 160. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe. Y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los está acompañando. La música llega a ser una trampa en la iglesia adventista. Estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrieron en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Justo antes que Cristo salga del santuario celestial, se iba a repetir esto otra vez. Se manifestará toda clase de cosas extrañas en nuestra iglesia. Habrá vocerío acompañado de tambores, de música estridente, danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y ahí sigue explicando. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito, el volumen, el vocerío, y todo esto resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo, el reavivamiento. Las cosas que han ocurrido en el pasado volverán a suceder en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como ésta es dirigida. Esto es Eventos de los Últimos Días, página 163. Dios nos ha alertado bastante de estas cosas. Escuchen ahora. El enemigo de las almas, Mensajes Selectos, volumen 1, página 238. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esta reforma consistiría
en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que habría de iniciarse un proceso de reorganización. ¿Qué pasará si se realiza esta reforma? ¿Qué resultará? Escuchen ahora. El enemigo está tratando de introducir una falsificación del verdadero reavivamiento. Y este es el plan que él tiene. ¿Y cuál va a ser el resultado si el diablo logra su propósito? Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serán descartados, hechos a un lado. Los principios tirados al suelo. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra serían considerados como un error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades, harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría en poco el sábado del Señor y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarán que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta de la tempestad barrería toda esa estructura. ¿Quién tiene autoridad?, pregunta la mensajera del Señor, para comenzar un movimiento de reavivamiento tal. Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo aquello que no esté en armonía con esa verdad. Cuidado. ¿Será que el diablo logró lo que él tenía planeado? Un nuevo movimiento. Nuevas teorías que harían a un lado los pilares de la fe. Los que estuvieron esta mañana en la sesión de preguntas y respuestas, estuvimos hablando un poco por una de las preguntas sobre lo que pasó en la década de los 50 y cómo esto afectó hasta el día de hoy nuestra iglesia, y por eso estamos donde estamos. Fue el comienzo de la apostasía. Y sí, nuestra iglesia no es la misma que hace 50 o 60 años atrás. No es la misma. Dice aquí, nos cambiarían nuestra religión. ¿Cuántos de los que están aquí tienen más de 40 años de estar en la fe adventista? ¿Puedo ver las manos? Pocos. Pocos. El diablo está esperando que aquellos
que conocieron el pueblo de Dios como era antes. Pasen, sacarlos del camino. Porque la nueva generación que viene no conoce lo que son los principios ni las formas de nuestra iglesia de hace años atrás. Y para la mayoría de los que vienen entrando ahora y de los jóvenes, lo que está pasando en la iglesia adventista es lo normal. Así es la iglesia y punto. Por eso necesitamos estudiar por nosotros mismos. Tenemos nuestras Biblias, tenemos la luz que Dios nos ha revelado. En ese capítulo del zarandeo, la mensajera del Señor menciona específicamente que una de las cosas que el diablo va a atacar más fuertemente en la iglesia adventista, escuchen lo que va a hacer. Mucho antes de que llegue las medidas extremas de la ley dominical. El diablo dijo, no, pero antes de las medidas extremas vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Y cuál fue una de las cosas? Escuchen. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente de diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del espíritu de profecía. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás es perturbar la fe de las iglesias adventistas en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para inducirnos y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu Santo de Dios. Entonces el diablo tiene un odio satánico contra estos libritos. Y el engaño último para la iglesia es dejar sin efecto el testimonio que Dios ha dado a su iglesia, el espíritu de profecía. Es el plan debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Es el plan de Satanás. Eso es lo que él tiene planeado. Si tú quieres estar protegido, aquí ya lo vimos, el diablo no tiene un camino abierto, una senda fácil para entrampar a las almas, para engañarlos con sus errores. Si nosotros estamos estudiando la Biblia y el espíritu de profecía, no nos puede engañar. ¿Por qué? Porque ahí se revela hasta lo más secreto que el diablo planeó con sus secuaces. Y el Señor nos los muestra a nosotros para advertirnos. ¿Cómo nos va a engañar? ¿Se acuerdan del rey de Israel en Segunda de Reyes capítulo 6? Que tenía guerra contra el rey de Siria. Esto es Segunda de Reyes capítulo 6. Y es una tremenda lección para nosotros, porque también nosotros estamos en una guerra fatal. Y el rey de Siria representa a Satanás. Y dice así, versículo 8, el rey de Siria tenía guerra contra Israel, Satanás atacando al remanente. Y consultando con sus siervos, sus secuaces, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van a estar acampados allí.
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una vez y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros está vendido al rey de Israel? Tiene que haber un traidor entre nosotros. ¿Quién de los nuestros es el rey de Israel? Aquí hay un vendido. Aquí hay un traidor en nuestro medio. Díganme. Y uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Definitivamente, el pueblo de Israel tenía una ventaja sobre sus enemigos. Había profeta de Jehová en medio de ellos. Y el profeta de Jehová le revelaba al rey de Israel las estrategias y los planes y lo que el rey de Siria hablaba en su cámara más secreta con sus secuaces. Su plan de guerra y ataque se le revelaba de antemano al rey de Israel, y nunca lo iba a vencer así. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros al darnos el don profético, el espíritu de profecía. Es lo que vimos hoy, cómo el Señor nos ha revelado lo que el diablo planificó en su cámara más secreta. Pero la mayoría del pueblo de Dios hoy en día no está leyendo, no está estudiando el espíritu de profecía. Me dice: pues si a duras penas puedo leer la lección de escuela sabática. Y algunos ni la leen. ¿Qué voy a estar leyendo si ni los tengo? ¿Y dónde los voy a conseguir si ya no se consiguen? Sí, algunos libros ya no se pueden conseguir. Nosotros hemos estado publicando los libros del espíritu de profecía, los originales, los rojitos, para que puedan estar al alcance. En este viaje pudimos traer un número limitado de libros del espíritu de profecía, pero si algunos de ustedes tienen interés en cualquiera de los libros del espíritu de profecía, lo único que tienen que hacer es poner su nombre, su número telefónico y cuáles son los libros que ustedes quieren, o si los quieren todos, y aquí el Evangelio Eterno en Argentina se va a encargar de hacerles llegar a ustedes el material para que ustedes puedan estar estudiando. Si hay algo que les puedo dejar de consejo aquí, es: estudien. Quémense las pestañas. No es tiempo de estar en la pavada, perdiendo tiempo con películas, con juegos de video, con lugares de diversiones. ¿Cómo puede ser que el pueblo remanente, que sabe que Jesús está en el lugar santísimo haciendo la obra final, puede estar más interesado en lo que suceda con una cosa redonda que la patean y pasa entre medio de dos palos? ¡Qué griterío! Y se llenan de una euforia que ojalá si lo hicieran para predicar el mensaje del Señor. Los adventistas se ponen más eufóricos con un gol que con predicar el mensaje del Señor. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán los ángeles del cielo cuando ven la escena que está pasando entre el pueblo de Dios? Verdaderamente nos tiene bien ocupado el diablo, bien ocupados. Que nuestra mente no esté puesta ya en el santuario celestial y en la obra que hay que hacer de la purificación de nuestro carácter. Dice el Conflicto de los Siglos, la página 278. Conflicto de los Siglos, página 278. Perdón. 500. 478. Aquí está.
los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. Deberán ser vencedores en la lucha con el mal, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos están siendo quitados del santuario. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis, el triple mensaje angélico. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Y nosotros decimos, Cristo viene, prepárate, y no sabemos ni en qué consiste la obra de preparación. ¿Cuándo vamos a estar listos? Cuando hayamos purificado todo el templo del alma de todo pecado, de todo defecto de carácter. Entonces estaremos listos, porque el Señor va a poder poner su sello en nuestra frente, el sello de aprobación. Pero nadie recibirá jamás el sello de Dios mientras sus caracteres tengan una mancha. Y tú dices, ¿y entonces quién lo va a lograr? Por la gracia de Cristo, Él ha hecho toda la provisión para que tú y yo podamos ser vencedores. Pero tenemos que confiar en Él y actuar por fe. Fíjense esta otra cita en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, en la página 680. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. ¡Wow! Cristo no pecó ni siquiera en un pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó perfectamente los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¡Wow! Ni un pecado, ni siquiera en pensamiento pecar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús salga del santuario, ya no hay más sangre expiatoria para perdonar el pecado, ya no hay más expiación. Y el que es justo seguirá siendo justo, y el que es sucio se quedó mugriento para siempre. Ya no hay sangre expiatoria. Por eso cuando Jesús salga del santuario, tenemos que haber vencido todo pecado, todo defecto. Jesús no pecó ni siquiera en pensamiento. No había en él un solo pecado que el diablo pudiera señalarle. Viene el príncipe de este mundo, Juan 14:30, y no haya nada en mí. Nada. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir
en el tiempo de angustia. Ahora mi pregunta es, ¿podremos subsistir nosotros el tiempo de angustia? ¿Estamos haciendo esa obra? ¿De purificar el templo del alma de toda contaminación? ¿Qué le metes a tu alma? Pues si te pasas las horas delante del canal de televisión, delante del aparato del diablo, ¿qué estás alimentando tu ser? ¿Cómo vas a fortalecerte? ¿Cómo vas a vencer si lo que estás viendo es pecado y pecado y pecado y tu mente va a ir allá a aquello que tú le alimentas? De lo que tú le estás metiendo aquí en el disco duro de tu cabeza es lo que va a funcionar en tu mente. Más contemplas el pecado, la suciedad y todo lo que ofrece el mundo del espectáculo, tanto más te vas a ir formateando a imagen de aquello que estás viendo. Cada cosa que tú ves afecta a tu mente y se queda para siempre allí. No hay manera de borrarlo. Toda la suciedad, todos los crímenes, las violaciones, las injusticias, toda la inmoralidad que uno ve, aquí se va quedando y va formando lo que está dentro de ti. Somos lo que pensamos y pensamos lo que alimentamos nuestra mente. Y muchos no entienden, ay, pero ¿y por qué tantas prohibiciones? Que no vayas aquí, que no veas esto, que no veas aquello. Los tiempos han cambiado, no se puede ser tan estricto. Vamos a perder a nuestros jóvenes. ¿Y qué tú quieres? ¿Tenerlos en la iglesia y tibios? Si Jesús dice, ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio, porque si eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Entonces, ¿de qué sirve que estén en la iglesia? Yo prefiero que estén perdidos en el mundo fríos y por lo menos saben que si van a salvarse tienen que venir a Cristo, y no tibios en la iglesia, en la pavada, en nada. Dios quiere un cambio, Dios quiere una reforma. Y tiene que comenzar en la vida de cada uno de nosotros si vamos a poder tener el sello de Dios en la frente y subsistir ese tiempo de angustia. Esto no es juego. Es en esta vida donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza. Porque es que la gente dice, ay, pero es que no puedo. Yo trato, pero no puedo cambiar. Y claro, entonces se hace una teología de acuerdo a la vivencia de cada uno. No, ¿cómo vamos a cambiar si somos pecadores? Si nacimos pecadores, llevamos el pecado en los genes, nuestro cuerpo es pecaminoso y vamos a seguir pecando hasta el mismo día en que Cristo aparezca. Cuando Él venga es que nos va a transformar. ¿A dónde dice que Él va a transformar nuestro carácter? Dice que va a transformar nuestro cuerpo para hacerlo semejante al cuerpo de su gloria. Esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Pero el carácter no es cambiado. Lo único que nos llevamos de esta tierra al cielo es nuestro carácter. Y si no lo desarrollamos aquí, en ese tiempo va a ser demasiado tarde, cuando las vírgenes dormidas, porque esa es la iglesia adventista, y Cristo lo contó, la iglesia que espera la venida de Cristo, Mateo 25, el reino de los cielos entonces, el capítulo 24, ¿no es cierto?, es las señales del fin, la generación final, lo que va a estar sucediendo. Pero luego Cristo dice, el reino de los cielos será entonces semejante a 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ustedes conocen la historia, pero ¿cuántas se durmieron?
Todas se durmieron. Pero cuando vino la alarma, he aquí viene el esposo, el pregón, el clamor de medianoche. El esposo viene, salida a recibirle. Todas se despertaron. Pero las que no habían hecho su preparación, vieron que sus lámparas se estaban apagando. Y le dijeron a las otras: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y ellas dijeron: no sea que si les damos a ustedes nos falte también a nosotras. Y yo a veces cuando leía eso decía: wow, qué egoístas que son las vírgenes prudentes, ¿verdad? Que no quisieron compartir. Pero hermanos, en las cosas de Dios nadie puede suplir la necesidad de otro. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Nadie te puede dar a ti el Espíritu Santo que Él tiene. No se puede. Eso lo tienes que lograr tú. La obra del Espíritu Santo en tu vida para formatear tu carácter a la imagen de Cristo es la obra que tenemos que estar haciendo. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y la humildad de Cristo. El Señor nos está presentando siempre, no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y más agradable, sino el verdadero, el que lleva los fines verdaderos de la vida. De nosotros está pues que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. Esa es la obra que tenemos que hacer. Sí, nos gusta escuchar de los eventos finales, de la gran tribulación, de todo lo que va a pasar, y a veces nos lo sabemos al dedillo, las profecías. Pero el mensaje de Apocalipsis 14 de los 3 ángeles es el que prepara un pueblo, y el corazón de ese mensaje es el mensaje que rechazó la iglesia en 1888. El poder de la justicia de Cristo para transformarnos. ¿De qué sirve que yo conozca toda la profecía y entienda todos los misterios y toda ciencia y no tengo el carácter, el amor de Cristo en mi vida? Soy címbalo que retiñe, metal que resuena. Que Dios nos ayude a darnos cuenta cómo el diablo tiene engañado a nuestro pueblo con un mensaje tan precioso que dar y con una obra tan solemne que hacer. Ocupémoslos en todo lo demás para que no se den cuenta de lo que está pasando en el santuario celestial. Y si logramos mantener sus mentes ocupadas en otra cosa, nos aseguraremos no solo las iglesias, no solo el mundo, pero también la iglesia adventista. Leo una cita más y ya me avisaron que tenemos que terminar. Y no se crean, yo iba recién por la introducción, Por cierto, alguien me preguntó de esto de entrar en una nueva organización. Lean Mensajes Selectos volumen 2, a donde está esa cita. No podemos entrar en ninguna nueva organización
porque esto significaría apostatar de la verdad. Léanla, lean el capítulo entero y les va a quedar clarito, clarito. Entrar en una nueva organización es abandonar los pilares, los principios de nuestra fe. Es dejar de lado el mensaje, el patrimonio, la herencia que Dios nos dejó. Es darle la espalda al mensaje que Dios le dio a esta iglesia para proclamar. Eso es entrar en una nueva organización, con nuevos principios. No podemos entrar en una nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Recuerdan lo que leímos? Mensajes Selectos, tomo 1, página 204. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serán descartados. Nuestra religión será cambiada. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante tantos años serán considerados como error. Se establecerá una nueva organización, se escribirán libros de una nueva orientación. Pero ahora no es el momento de alejarnos del fundamento que Dios ha colocado para esta iglesia. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Esa no era la cita que iba a leer. La voy a buscar, pero ahí la vi, entre medio. Testimonios para los ministros. Página 409. Testimonios para los ministros, página 409, del mismo libro que les he recomendado ya. Ministros no santificados están organizándose en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo con la misma emisión de voz. Mientras que en forma profesa dicen recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen, a este no, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él va a hacer en la iglesia adventista. Piensa disolver la unidad que Cristo oró que existiera en su iglesia. Dice, saldré, infiltraré. Seré un espíritu mentiroso para engañar a todos los que pueda, para criticar, para condenar, para falsificar. Albergue al hijo del engaño y al falso testigo, una iglesia que ha tenido tan grande luz y tan grande evidencia del Espíritu de Dios. Y esa iglesia descartará el mismo mensaje que el Señor ha enviado. El mismo mensaje que Él les dio para proclamar. Y recibirá los más irrazonables asertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos, porque él sabe muy bien lo que es la verdad y cómo los está engañando. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo la antorcha de una falsa profecía en sus manos, encendida del fuego de la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad sobre el mensaje, los fieles ministros serán quitados del pueblo que piensa saber tanto.
Y saben, yo siempre creía que iba a ser todo esto al revés. Los apóstatas son los que van a salir y los que van a quedar son los fieles. Satanás se ríe de cómo los tiene engañados, de ver la insensatez de ellos. Muchos, y muchos, no es uno aquí y otro por allá, uno en Salta y otro en Catamarca. Muchos ocuparán nuestros púlpitos adventistas, sosteniendo la antorcha de una falsa profecía en sus manos, encendida en el fuego de la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad de los testimonios, del mensaje que Dios nos ha dado, de los pilares de la fe adventista, los fieles ministros serán quitados del pueblo que piensa que sabe tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Dios va a tener un remanente fiel, escogido por gracia. Y yo quiero ser parte de ese remanente fiel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No dice los que enseñan a guardar los mandamientos. No dice los que dicen que hay que guardar los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero hoy en día nos quieren hacer creer que no se pueden guardar los mandamientos, que somos pecadores y que vamos a seguir pecando hasta el mismo día que Cristo aparezca en las nubes del cielo, cuando Él nos va a transformar. Cuando Cristo salga del santuario, no habrá más sangre expiatoria, y el que es justo seguirá siendo justo. Y van a pasar todavía bastante tiempo hasta que Él aparezca a recoger a su pueblo. Tendremos que vivir en esta tierra durante el derramamiento de los juicios finales de Dios, las 7 postreras plagas, sin intercesor. Ya Cristo no estará en el santuario. Y si llegamos a pecar entonces, después que Él salió del lugar santísimo, ya no hay sangre expiatoria, ya no hay perdón, ya estaríamos perdidos para siempre. Pero ninguno del pueblo de Dios va a cometer un solo pecado si están sellados, si tienen el sello de Dios. Y el sello de Dios no es solo el sábado. Lean Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el capítulo El sello de Dios. Anótenlo, estudienlo, léanlo. Ya les recomendé un montón de capítulos el día de hoy. Yo no puedo venir de tan lejos y en 2 días que estemos aquí darle todo lo que ustedes necesitan saber. Ustedes tienen que escudriñar por ustedes mismos. No queda otra. No queda otra. Tienen que estudiar. Tenemos que estudiar fervientemente si no queremos ser engañados. Dice Testimonios para la Iglesia, el capítulo El sello de Dios: no todos los que guardan el sábado serán sellados. No es solo el sábado. El sábado es parte, pero no es todo. Dice la mensajera del Señor aquí: ¿qué es el sello de Dios? Eventos de los últimos días, página 223. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad. ¿Un qué? Afianzamiento en la verdad presente, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son
inconmovibles. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, vendrá, se soltarán los vientos. Es más, dice ella aquí, ciertamente el zarandeo ya comenzó. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado al Padre por ti, para que tu fe no falte. Y tú, confirmado, confirma a tus hermanos. Esa es nuestra tarea, confirmarnos en la verdad presente, tanto intelectual, porque hay muchos que nomás intelectualmente, conocen cada cosa del mensaje adventista, de la profecía, de todo, y se enorgullecen de decir: tengo 40, tengo 50 años en la iglesia. Y una vez le tuve que preguntar yo a un hermano, ¿cuánto tiene usted? Tengo 52 años en la iglesia. Le dije, ¿son 52 años o son un año repetido 52 veces? Porque nunca maduró. Su carácter era tal que lo tuve que poner en disciplina por maltratar a los miembros de la junta de iglesia, pero tenía 53 años de estar en la iglesia. ¿Y qué ganó en 53 años de estar en la iglesia si no hubo una transformación de su vida? Y tú, confirmado, el sello de Dios es una confirmación, un afianzamiento en la verdad, de modo que los sellados son inconmovibles tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado. Detened los vientos, sostened los vientos, que no soplen hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esa es la obra en que debemos estar ocupados con temor y temblor. Que el Señor despierte a su pueblo, porque solo Él lo puede despertar. Si tú esperas que te despierten, que venga no sé de dónde, en la orden del reavivamiento en la iglesia, siéntate bien, porque te vas a cansar de esperarlo. Si quieres seguir siendo arrullado y que te canten el arrorró hasta el día cuando se despierten las vírgenes por el fuerte clamor y sea demasiado tarde, y vayan a buscar el aceite que no tenían, pero cuando regresaron la puerta estaba ¿qué? Cerrada. Demasiado tarde, demasiado tarde. Esta es tu oportunidad de ponerte a cuentas con el Señor. El que ama la salvación de las almas va a denunciar el pecado, va a llamar al arrepentimiento, no le va a poner pañitos tibios a las cosas malas que están sucediendo. Los que tengan el sello de Dios en su frente van a estar gimiendo y clamando por las abominaciones que se están haciendo en la iglesia. ¿Sí o no? ¿No dice así Ezequiel capítulo 9? Gimiendo y clamando, y el que no esté gimiendo y clamando no va a recibir el sello de Dios en su frente. Pero la mayoría queremos contemporizar. No, mejor no digas nada porque te metes en problemas. Bueno, ¿qué vamos a hacer si no lo podemos cambiar? Ya esto está así, ¿qué vamos a hacer? Son impotentes para detener la avalancha del mal que se ha venido en la iglesia. De allí que suspiran y claman. Todo eso estoy citando verbatim, palabra por palabra, el tomo 5 de los testimonios para la iglesia. Y si no tienes ese, busca Joyas de los Testimonios, tomo 2, el capítulo El sello de Dios, y léelo con oración, de rodillas delante del Señor, como dice el capítulo que se tiene que leer, como un niñito queriendo recibir la comida espiritual que Dios nos da,
Pero si no somos humildes y recibimos la amonestación del Señor, si no nos arrepentimos, Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y el Señor nos está llamando a ese arrepentimiento. Si de algo sirvió mi paso por Tucumán en este viaje, que sea para que nos despierte a la necesidad de alimentarnos nosotros mismos. ¿Ustedes creen que con la dieta de ir el sábado por la mañana y escuchar un sermón de 25 minutos van a comer para toda la semana? Si esa es tu comida, te vas a morir de atrición. Te vas a morir de falta de nutrición. Tienes que comer todos los días, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Proponte. ¿Y sabes cuándo se va a ver el fruto de este paso del pastor Gambetta aquí por Tucumán? Mañana por la mañana. Ahí va a ver si sirvió de algo o no sirvió de nada. Si te entró por aquí y te salió por aquí. ¿Por qué? Porque si hay un reavivamiento, si Dios te reavivó, te sacudió, pero ese reavivamiento no va seguido de una reforma, no te valió de nada. De nada. El reavivamiento tiene que ir acompañado por cambio en tu vida. Si mañana te levantas más temprano y dices: Señor, hoy sí voy a estar en comunión contigo, voy a estar en oración, voy a estudiar tu palabra, voy a leer un capítulo del espíritu de profecía. Si antes de irte a dormir mañana por la noche haces lo mismo, si sacas tiempo para estar en: pastor, pero es que aquí la vida es muy ocupada. ¿Me lo dices a mí? Vengo de Estados Unidos. Si eso significa algo para ti. Pero todo el que quiera subsistir en la crisis que viene, en el tiempo de angustia, tiene que pagar el precio. Y el precio es la comunión directa con Cristo. Nadie puede hacer eso por ti. Ni el pastor puede estudiar por ti. Ni el pastor puede venir. Yo no sé de dónde nosotros sacamos la idea de que tenemos que ir a la iglesia a que nos alimenten. Y entonces el pastor dice: a ver, todos abran la boca, y al mismo tiempo chichín nos da, así con una cucharita: coman, váyanse tranquilo ahora, nos vemos el próximo sábado. Que Dios nos libre y nos guarde si esa es la religión que tenemos, porque no vamos a llegar muy lejos, ni nuestras oraciones van a pasar del cielo raso. Que el Dios del cielo haya despertado tu corazón al peligro que como iglesia estamos pasando, la hora más crítica de la historia de nuestra iglesia, y la mayoría de nosotros durmiendo, roncando, sin saber que el tiempo de gracia está terminando. Pero Dios va a tener un pueblo remanente, un pueblo fiel. No van a ser muchos. No van a ser muchos. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros Dios os ha placido daros el reino de los cielos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y muy pocos son los que lo hallan. Yo quiero estar entre esos pocos. ¿Cuánto vale tu salvación? Dime, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la salvación de un hijo tuyo? ¿Sabes lo que es la salvación por toda la eternidad? Poder vivir y compartir por toda la eternidad, cuando por cosas banales de este mundo nos estamos perdiendo lo más grande que Dios ha ofrecido a sus hijos, y Él ha hecho provisión para que todos podamos ser salvos. Dios no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es bueno y agradable delante de Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero si tú no la buscas como se busca las piedras preciosas, como se busca la comida, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así debe clamar nuestra alma por el Dios vivo. Búscalo cada mañana. No salgas de tu casa sin estar en comunión con el Señor. Si tienes que apagar ese televisor más temprano, apágalo para que tengas la fuerza de levantarte un poquito más temprano por la mañana y estar en comunión con tu Señor, porque de eso depende la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Ese conocimiento experimental, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muchas gracias por el privilegio de haber compartido con cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes están aquí porque aman al Señor de todo corazón. Y también sé que han arrostrado aún el qué dirán. También sé que han tenido que poner cara de pedernal y todavía la tendrán que poner aún por haber venido aquí. Gracias por este privilegio que me dieron de compartir con ustedes. Quizás el mensaje duro debiera haber sido para los que no vinieron. Pero ustedes están aquí porque aman al Señor, porque de verdad quieren ser salvos. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. No pierdas un minuto en tu vida para confirmarte, para estar afirmándote en este bendito mensaje de salvación. Y termino con el mismo versículo con que terminé anoche. Hebreos. Uno de mis textos favoritos. Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. No busques la senda fácil, como leímos hace un momento. No busques la senda fácil, la de menos problemas. Deja que Dios te guíe, y si Él permite que vengan los problemas, dale gloria a Él. Bienaventurados sois cuando sois puestos en medio de toda prueba y tribulación, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios en vuestra vida, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. Hermano adventista, levanta tus ojos en alto. Tu redención está más cerca que cuando creímos. Ya la noche está pasando y se acerca el día. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que mantienen la fe para preservación del alma. Acuérdate que lo que hay que defender es la fe. Lo que hay que defender es el mensaje.
No defiendas lo indefendible. No defiendas el pecado. No defiendas la poca vergüenza de las cosas que están pasando. No trates de excusar el pecado. Defiende la fe. Mantente firme en el mensaje que Dios nos ha dado. Porque el que ha de venir vendrá. Y nosotros obtendremos el galardón que ha dado el Señor para aquellos que le son fieles. El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere. Le daré que se siente conmigo, le dice Jesús a la iglesia de la Odisea, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para sentarnos con Él, tenemos que vencer como Él venció. Y Él ha hecho toda provisión para que tú y yo salgamos vencedores. En aquel que nos amó, somos más que vencedores. Y esta es la fe que ha vencido al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Que el Señor nos ayude a vivir por fe, a caminar por fe, a obedecer por fe.